Da Vinci había realizado bocetos de cientos de inventos que nunca había llegado a materializar, y una de las distracciones más queridas de Samuel había sido hacer realidad sus ocurrencias más inspiradas: relojes, bombas de agua, criptes y hasta la miniatura articulada de un caballero francés de la Edad Media, que ocupaba un lugar destacado en su despacho del Louvre, diseñado por él en 1495 como plasmación de sus anteriores estudios de anatomía y kinesiología. El mecanismo interno de aquel caballero robot contaba con unas articulaciones y tendones muy precisos y era capaz de sentarse, mover los brazos y la cabeza, gracias a un cuello flexible, así como de abrir y cerrar la boca con exactitud anatómica. A Sophie siempre le había parecido que ese caballero articulado con su armadura era el objeto más hermoso que su abuelo había hecho nunca, hasta que vio el criptis de la caja de Palisandro. Me hizo uno como este cuando era pequeña, dijo Sophie, pero nunca había visto uno tan grande y tan ornamentado. Los ojos de Landon seguían fijos en el contenido de la caja, pues yo nunca había oído hablar de los criptes. A Sophie no le sorprendió aquella confesión. La mayor parte de los inventos de Leonardo no se habían estudiado, y casi ninguno tenía nombre. Era posible que el término criptis fuera una invención de su abuelo, y en cualquier caso era muy adecuado para referirse a un objeto que recurría a la ciencia de la criptología para proteger una información escrita en el rollo de papel que contenía llamado códex. Sophie sabía muy bien que Da Vinci había sido un pionero de la criptología, aunque eso era algo que rara vez se le reconocía. Los profesores de la universidad en la que estudiaba Sophie, cuando presentaban métodos informáticos de encriptación pensados para la transmisión segura de datos, siempre se acordaban de Zimmermann y de Scheiner, pero nunca mencionaban que había sido Leonardo el inventor de una de las formas más rudimentarias de encriptación, hacía siglos. Quien se lo había contado había sido su abuelo, claro. Mientras el furgón blindado avanzaba por la autopista, Sophie le explicó a Landon que el criptes había sido la solución de Leonardo al problema de enviar mensajes seguros a grandes distancias. En una era sin teléfono ni correo electrónico, quien quería confiar una información a otra persona que viviera lejos no tenía más remedio que ponerla por escrito y confiarla a un mensajero, que era quien la hacía llegar a su destinatario. Por desgracia, si ese mensajero sospechaba que la carta podía contener información importante, podía ganar mucho más dinero vendiéndola a sus adversarios que haciéndola llegar a quien correspondiera. Muchas mentes preclaras de la historia habían planeado soluciones criptológicas al problema de la protección de datos. Julio César inventó un sistema de escritura cifrada llamada la Caja del César. María Estuardo, reina de Escocia, creó un sistema mediante el cual unas letras podían ser reemplazadas por otras y enviaba mensajes desde la cárcel. Y el extraordinario científico árabe Abu Yusuf Ismail al-Kindi protegía sus secretos con códigos cifrados polialfabéticos. Leonardo, sin embargo, renunció a las matemáticas y a la criptología y optó por una solución mecánica, el criptes. Se trataba de un recipiente portátil que podía contener cartas, mapas, diagramas, cualquier tipo de documento. Una vez la información quedaba sellada en el interior del criptes, solo quien conociera la contraseña podía acceder a ella. Necesitamos la contraseña, dijo Sophie señalando los discos giratorios con las letras engastadas. El cripte funciona de una manera parecida a esos candados de bicicleta que tienen combinaciones numéricas. Si alinea los números correctamente, el candado se abre. En este caso hay 5 discos. Cuando se colocan en la secuencia correcta, los engranajes internos se alinean y el cilindro se abre. Y dentro, una vez el cilindro se abre, es posible acceder a un compartimiento interior hueco que puede contener un rollo de papel donde está escrita la información que se ha querido mantener en secreto. Landon daba muestras de incredulidad. ¿Y dices que tu abuelo te hizo uno cuando eras pequeña? Varios, pero no tan grandes. En un par de ocasiones, por mi cumpleaños, me regaló un criptes y me puso una adivinanza. La solución a la adivinanza era la contraseña para abrirlo y una vez abierto encontraba mi tarjeta de felicitación. ¿Cuánto esfuerzo para una tarjeta de cumpleaños? No, en las tarjetas siempre había más adivinanzas o alguna pista. A mi abuelo le encantaba
organizar complicadas búsquedas de tesoros por toda la casa, una serie de pistas que al final me conducían hasta el verdadero regalo. Cada una de esas búsquedas era un examen a mi carácter y a mis méritos, para asegurarse de que era realmente merecedora de mis trofeos, y la verdad es que los exámenes nunca eran fáciles. Landon volvió a mirar aquel objeto sin abandonar su expresión de escepticismo. ¿Pero por qué no romperlo? Simplemente tirarlo al suelo para que se abra. Los aros de metal no parecen muy resistentes y el mármol no es una piedra tan dura. Sophie sonrió, porque Leonardo no era tan tonto. Diseñó el críptex de manera que si intentaban forzarlo, la información se autodestruyera. Mira, cogió con cuidado el cilindro. Toda información que vaya a insertarse debe ser escrita en un rollo de papiro. No de pergamino. Sophie negó con la cabeza. Tiene que ser de papiro. Sé que la piel de oveja era más durable y más común en aquella época, pero debía ser de papiro y cuanto más fino mejor. Te sigo. Antes de insertar el papiro en el compartimiento del críptex, se enrollaba alrededor de un tubo de cristal muy delicado. Agitó un poco el críptex y el líquido del interior sonó. Un tubo con líquido. ¿Qué líquido? Vinagre. Genial, dijo Landon tras un instante en silencio. Vinagre y papiro, pensó Sophie. Si alguien intentaba forzar el críptex para abrirlo, el tubo de cristal se rompía y el vinagre disolvía rápidamente el papiro. Cuando ese alguien accedía por fin al mensaje secreto, se encontraba solo con una pasta ilegible. Como ves, le dijo Sophie, la única manera de acceder a la información del interior es conocer la contraseña de 5 letras. Y como hay 5 discos y cada uno contiene 26 letras, eso es 26 elevado a la quinta potencia. Hizo una breve pausa para calcular las permutaciones, aproximadamente 12 millones de posibilidades. No seré yo quien te contradiga, dijo Landon con aspecto de tener 12 millones de preguntas rondándole la cabeza. ¿Qué información crees que contiene? Sea lo que sea, está claro que mi abuelo tenía mucho interés en mantenerla en secreto. Se quedó un instante callada, cerró la caja y clavó la vista en la rosa de 5 pétalos. Había algo que le preocupaba. Antes has dicho que la rosa es el símbolo del grial, ¿no? Exacto, según la simbología del priorato, la rosa y el grial son sinónimos. Sophie frunció el ceño. Es curioso porque mi abuelo siempre me dijo que la rosa significaba secreto. Cuando recibía alguna llamada confidencial en su despacho y no quería que lo molestara, colgaba una rosa de la puerta y a mí me animaba a que hiciera lo mismo. Tesoro, le decía su abuelo, en vez de cerrar la puerta para que el otro no pueda entrar, colguemos una rosa, la fleur des secrets, en la puerta cuando necesitemos un espacio de intimidad. Así aprenderemos a respetarnos y a confiar el uno en el otro. Colgar una rosa es una antigua costumbre romana. Sub-rosa, comentó Landon. Los romanos colgaban una rosa durante sus reuniones para indicar que iban a tocarse temas confidenciales. Así los asistentes sabían que todo lo que se dijera bajo la rosa o sub-rosa debía mantenerse en secreto. Landon le explicó brevemente que esa connotación de secretismo que tenía la rosa no era el único motivo por el que el priorato la usaba como símbolo del grial. La rosa rugosa, una de sus especies más antiguas, tenía 5 pétalos y una simetría pentagonal, igual que la estrella de Venus, lo que la vinculaba estrechamente con lo femenino. Además, la rosa también está relacionado con el concepto de dirección verdadera y de búsqueda del propio camino. La rosa náutica ayudaba a los navegantes a orientarse, así como las líneas longitudinales de los mapas. Por eso la rosa era un símbolo que representaba al grial en muchos niveles: secretismo, feminidad, guía, el cáliz femenino y la estrella que servía de guía para alcanzar la verdad secreta. Al terminar su explicación, el rostro de Landon pareció tensarse de pronto. Robert, ¿estás bien? Clavó la vista en la caja de palisandro. Sub rosa. Soltó al fin con una mezcla de temor y duda. No puede ser. ¿Qué? Alzó lentamente la mirada. Bajo el signo de la rosa susurró. Este críptex creo que sé qué es. Landon apenas daba crédito de su propia suposición y, sin embargo, teniendo en cuenta quién les había hecho llegar aquel cilindro de piedra como lo había hecho y fijándose ahora en la rosa incrustada en la caja, a Landon solo se le ocurría una conclusión. Tengo en mis manos la clave del priorato. La leyenda era muy clara. Se trata de una piedra codificada que se encuentra bajo el símbolo de la rosa. Robert,
insistió Sophie, que no le quitaba la vista de encima. ¿Qué te pasa? Landon necesitaba un poco más de tiempo para poner en orden sus pensamientos. ¿Te habló tu abuela alguna vez de una cosa llamada clef de void? ¿La llave de la cámara? Se dijo Sophie. No, esa es la traducción literal. Clef de void es un término arquitectónico muy común. Void es la bóveda que remata un arco. Pero los techos abovedados no tienen llaves, pues en realidad sí las tienen. Todo arco precisa de una dóvela, una piedra en forma de cuña en su parte más elevada, que sirve para mantener unidas las demás piedras y que es la que aguanta todo el peso. Esa piedra es, en sentido arquitectónico, la clave de la bóveda. La miró para ver si ella sabía de qué le estaba hablando. Sophie se encogió de hombros y volvió a mirar el críptex. Pero es evidente que esto no puede ser una clave de bóveda. No, Lando no sabía por dónde empezar. Las claves de bóveda, en tanto que técnicas para la construcción de arcos, habían sido uno de los secretos mejor guardados de los gremios de canteros y albañiles. En realidad esos gremios habían sido el origen de la masonería, pues macón en francés significa albañil, el grado del arco real, la arquitectura, las claves de bóveda, todo estaba interconectado. El conocimiento secreto en relación al uso de una clave en forma de cuña para la construcción de un arco abovedado era en parte lo que había convertido a los constructores en artesanos ricos y lo guardaban celosamente. Las claves de bóveda siempre habían estado rodeadas de un lado de secretismo, y sin embargo el cilindro de piedra que contenía la caja de palisandro tenía que ser evidentemente algo bastante distinto. La clave del priorato, si es que eso era lo que tenían entre sus manos, no era exactamente lo que Landon había imaginado. La clave del priorato no es mi especialidad, admitió. Mi interés en el Santo Grial es básicamente simbológico, por lo que tiendo a ignorar la gran cantidad de leyendas que explican cómo encontrarlo. Sophie arqueó las cejas. ¿Encontrar el Santo Grial? Landon asintió, algo incómodo, eligiendo mentalmente sus palabras con cuidado. Sophie, según la tradición de la hermandad, la clave de bóveda es un mapa codificado, un mapa que revela el lugar donde se halla oculto el Santo Grial. ¿Y tú crees que eso es lo que tenemos aquí? Le preguntó con expresión muy seria. Landon no sabía qué responderle, incluso a él le resultaba increíble, aunque era la única conclusión a la que llegaba, una piedra codificada oculta bajo el signo de la rosa. La idea de que hubiera sido Leonardo da Vinci el inventor del críptex, anterior gran maestre del priorato de Sion, era un indicador más de que aquello era en verdad la clave del priorato, un diseño de un anterior gran maestro materializado siglos después por otro miembro del priorato. Los indicios eran demasiado claros como para rechazarlos sin más. Durante el último decenio, los historiadores se habían dedicado a buscar la clave en las iglesias francesas. Los buscadores del Grial, perfectos conocedores de la tradición de juegos de palabras y doble sentido del priorato, habían llegado a la conclusión de que la clave de bóveda debía ser literalmente eso, una clave de bóveda, una cuña arquitectónica, una piedra con inscripciones codificadas insertada en el arco de alguna iglesia. Bajo el signo de la rosa, en arquitectura las rosas no escaseaban, rosetones en las ventanas, rosetones en las molduras y claro, abundaban las rosas de 5 pétalos rematando arcos, embelleciendo claves de bóveda, como escondite aquel punto de una iglesia era de una sencillez diabólica. El mapa para encontrar el Santo Grial se encontraba oculto en lo más alto del arco de alguna remota iglesia, burlándose de los ciegos feligreses que caminaban por debajo. El críptex no puede ser la clave, rebatió Sophie, no es tan viejo. Estoy segura de que mi abuelo es quien lo creó. Es imposible que forme parte de una leyenda tan antigua sobre el Grial. En realidad, dijo Lando con una punzada de emoción en la voz, se cree que la clave de bóveda la ha creado el priorato en algún momento de estas 2 últimas décadas. Sophie le miró incrédula. Pero si ese críptex revelara dónde se encuentra el Santo Grial, ¿por qué habría de dármelo a mí mi abuelo? Yo no tengo ni idea de cómo se abre, si ni siquiera sé qué es el Grial. Para su sorpresa, Landon se dio cuenta de que Sophie tenía razón. Aún no había llegado a explicarle la verdadera naturaleza del Santo Grial, pero esa historia tendría que esperar. Por el momento debían concentrarse en la clave.
si es que eso es lo que tenemos aquí. Alzando la voz sobre el rumor de las ruedas blindadas del furgón, Landon le explicó someramente a Sophie lo que sabía sobre la clave de bóveda. Supuestamente durante siglos, del mayor secreto del priorato, el paradero del Santo Grial, nunca había habido constancia escrita. Por motivos de seguridad se transmitía oralmente a los nuevos senechales, en una ceremonia clandestina. Sin embargo, en cierto momento del siglo pasado empezaron a surgir rumores de que la política del priorato había cambiado, tal vez fuera a causa de las nuevas tecnologías que permitían interceptar conversaciones, pero al parecer juraron no volver a pronunciar el nombre de aquel lugar sagrado. Pero entonces, ¿cómo iban a poder transmitirse el secreto?, preguntó Sophie. Aquí es donde entra en juego la clave de bóveda. Cuando uno de los 4 miembros más destacados moría, los otros 3 se escondían de entre los escalafones inferiores a un candidato para ascenderlo a senechal. En vez de decirle dónde se escondía el grial, le planteaban unas pruebas mediante las que debía demostrar si era o no merecedor de aquella dignidad. Sophie pareció incomodarse al oír aquello y Landon se acordó de lo que había contado sobre las búsquedas del tesoro que le organizaba su abuelo. Prewes de Merité. En realidad la clave de bóveda era algo parecido, pero es que ese tipo de pruebas estaba a la orden del día en las sociedades secretas. La mejor conocida era la de los masones, y en ella sus miembros ascendían a niveles más altos si demostraban que eran capaces de guardar un secreto, lo que lograban mediante una serie de rituales y pruebas de mérito que duraban años. Las pruebas eran cada vez más duras y si se superaban, el candidato alcanzaba el grado 32º de la masonería. Así que la clave de bóveda es una prueba de mérite, dijo Sophie. Si el senechal propuesto logra abrirla, se hace digno de recibir la información que contiene. Landon asintió. Me había olvidado de que ya tenías experiencia en este tipo de cosas. Y no solo con mi abuelo. En criptología, esto se conoce como lenguaje autorizado. Lo que quiere decir es que si eres lo bastante listo para leerlo, entonces que tienes derecho a saber lo que pone. Landon vaciló un instante. Sophie, ¿te das cuenta de que si en realidad esto es la clave, el hecho de que tu abuelo la tuviera en su poder significa que era un miembro muy destacado del priorato de Sion? Porque para saber eso hay que estar entre los 4 primeros. Sophie suspiró. Era un miembro destacado de una sociedad secreta, de eso no me cabe duda, y todo apunta a que era el priorato. Landon tardó en reaccionar. ¿Sabías que tu abuelo pertenecía a una sociedad secreta? Hace 10 años vi unas cosas que no debería haber visto. Desde entonces no nos hemos vuelto a dirigir la palabra. Hizo una pausa. No es que mi abuelo fuera un miembro destacado, es que creo que era el que tenía el rango más elevado. Landon no daba crédito a lo que acababa de oír. Gran maestre, pero es imposible que tú sepas algo así. Prefiero no hablar del tema, dijo Sofía apartando la mirada, decidida a no hablar de algo que claramente le hacía daño. Landon seguía anonadado, ya que sanó el gran maestre, a pesar de las increíbles repercusiones que podía tener aquello en caso de ser cierto. Landon tenía la intuición de que aquel modo todo encajaba casi perfectamente. En el fondo, los anteriores grandes maestres del priorato también habían sido prominentes figuras públicas con sensibilidad artística. Buena prueba de ello había quedado desvelada hacía unos años con el descubrimiento, en la Bibliothèque Nationale de París, de unos papeles que pasaron a conocerse como les Dossiers Secrets. No había historiador especializado en los templarios ni apasionado del Santo Grial que no los hubiera leído. Catalogados bajo el código 4LM249, los dosieres secretos habían sido autentificados por numerosos especialistas y confirmaban de manera incontrovertible lo que los historiadores llevaban mucho tiempo sospechando. Entre los grandes maestres del priorato estaban Leonardo da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo y más recientemente Jacques Cocteau, el famoso y polifacético escritor parisino. ¿Por qué no podía hacerlo Jacques Sanuer? La incredulidad de Landon volvió a intensificarse al recordar que esa noche había quedado en reunirse con él. El gran maestre quería verle. ¿Para qué? Para charlar un rato sobre arte. De pronto aquella posibilidad le pareció poco verosímil. Después de todo, si su intuición no fallaba, el gran maestre del priorato de Sion acaba de transmitir la información sobre la legendaria clave de su hermandad a su nieta y a la vez le había ordenado a ésta
que se pusiera en contacto él, inconcebible. La imaginación de Landon no bastaba para evocar el conjunto de circunstancias que permitieran explicar el comportamiento de Samuel. Incluso en el caso de que temiera su propia muerte, quedaban otros tres en Echal que también conocían el secreto y por tanto garantizaban la continuidad del priorato. ¿Por qué tendría que correr el enorme riesgo de entregarle a su nieta la clave y más teniendo en cuenta que no se llevaban bien? ¿Y por qué implicar a Landon un total desconocido?